Permítame invitarle un momento a leer el Salmo número 2, una palabra muy hermosa, y dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bien. He leído de corridito este Salmo número 2, y de él podemos sacar muchas cosas, muchas enseñanzas. Pero voy a sacar de aquí una frase que es una frase que la necesito para reflexionar en el inicio de este video. Esa frase está aquí, entre muchas otras. Entre todos estos versículos hay una frase que de una manera especial podemos tomarla. Espero que no se enojen, no se molesten aquellos que son muy celosos del famoso contexto, ¿verdad? Que por aplicar muchas veces esa manera de interpretar las escrituras, han torcido o se han perdido de grandes enseñanzas espirituales. Bien, otra vez, acabo de leer el Salmo número 2 y voy a tomar de ahí una frase. Y dice así, en el versículo 12: honrad al Hijo para que no se enoje. Bien, esta expresión que tomo de este versículo, no estoy tomando el versículo completo, solamente estas palabras, que es una frase corta pero completa, autónoma y completa en sí misma, y que podemos tomarla de allí para tomar de esa frase mucha sabiduría, pero mucha sabiduría. Y así podremos hacerlo de muchísimos versículos, de miles y miles de versículos que están aquí en la palabra. Podemos tomar una pequeña frase de 2 palabras, de 5 palabras, y veremos que tiene vida en sí misma. Todo el versículo tiene una idea, ¿ok? Pero muchas veces yo puedo tomar una frase pequeña, corta. Digamos que un versículo está, vamos a decir que encontramos un versículo que está compuesto de 3 frases, ¿okay? 3 ideas. Y muchas veces podemos tomar una de esas ideas para en sí misma, esa idea nos da una gran enseñanza. Amén de que también esa idea, esa frase, armoniza con las otras 2 frases del versículo, ¿verdad? Y practíquelo y se va a dar cuenta. Es más, muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos como fundamento de la fe cristiana
Son así, pequeñas frases que están dentro de un contexto, de un versículo, y que podemos tomar esa frase y no afectamos nada, ni torcemos nada. A ver, honrad al hijo para que no se enoje. Aquí podemos hablar de que si no honramos al Hijo de Dios, pues Dios se va a enojar. Su ira va a ser sobre aquellos que no honren al Hijo de Dios. Perfecto. Pero esta frase en sí misma tiene una enseñanza sobre la honra. La honra. Y honrad al Hijo para que no se enoje. Apliquémoslo de padres a hijos. Dios aquí nos enseña que aquellos que son buenos padres más que hacerle caso a la psicología infantil, que enseña muchas cosas con un enfoque humano totalmente, más que hacerle caso a los consejos de la sabiduría humana, los consejos de la psicología humana, cuando venimos a la palabra del Señor, Dios sí nos enseña. Vamos, la Biblia es toda una enciclopedia perfecta de cómo educar a los hijos, cómo amar a los niños. Y aquí dice algo bello: honrad al hijo para que no se enoje. Si usted quiere ser un buen padre, una buena madre, tome este versículo, esta frase, como muy importante para la relación suya con sus hijos. Honrad al hijo para que no se enoje. ¿Qué sería honrar al hijo? Bueno, darle honra. Expresarnos de nuestros hijos con honra. Hablar bien de nuestros hijos. Valorar bien a nuestros hijos, pero expresárselos, expresarles nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro amor por ellos, nuestro contentamiento porque son nuestros hijos. Motivarles y aplaudirles en su crecimiento, en su formación. Darles honra. Porque lo más normal es que muchas veces los papás hablan mal de los hijos. Mira, ni siquiera, a este no le gusta bañarse. No, hombre, tengo que andar detrás de esta para que me ayude a hacer el quehacer. O sea, a ver, y ahí estamos, siempre hablando de sus errores, de las faltas de ellos. Así no se educa a los hijos. Honrad al hijo. Eso es bello. Y luego dice, ¿por qué debemos honrarlos? ¿Qué va a pasar si no los honramos? Dice que va a provocar el enojo. Va a provocar el enojo en el hijo. Ya sea que el hijo manifieste su enojo o que no lo manifieste, se traga el enojo y empieza ahí el resentimiento contra su padre, resentimiento contra su madre, porque en lugar de honrarlo, siempre están hablando mal de sus hijos, señalándoles todo lo que todavía no logran superar, perfeccionar, lo que todavía no logran hacer bien.
¿Qué van a provocar? Un enojo y una ira en sus hijos. Igualmente, Pedro dice que tratemos a nuestra mujer como vaso de honra, que honremos a nuestra esposa. Ahora, aplíquelo igual. A ver, usted que es una linda esposa, ¿qué siente si su marido nomás está hablando mal de usted, destruyendo su honra, su buen nombre, su reputación? Siempre hablando mal. No, hombre, esta es una floja. Llego y está todo el tiradero. No. ¿Tú no guisas como guisaba mi mamá? Póngale cualquier cosa. No, hombre, a esta no la lleno con dinero. No la lleno, siempre quiere más y más y más. Y ahí estás machacando. Ese es un pésimo marido. Es un marido muy tonto. La honra. Dando a la mujer honra, como a vaso más frágil, dice la palabra del Señor. Entonces, fíjese nada más, yo espero que esto que reflexioné, y se puede hablar mucho más, pero para mí nomás era una introducción. A ver, espero que esto que reflexioné sobre la honra haya edificado su vida. Ahora, ¿cómo nació esta reflexión? Pues de un versículo que está allí en el Salmo número 2, versículo 12, y ese versículo 12 tiene 4 frases ahí. Nomás tomé una. Solo tomé una de las frases que forman el versículo. Y encontramos allí sabiduría del Señor. Ejercítese de vez en cuando de esta forma y va a ver que es bellísimo. En realidad yo he sido muy bendecido cuando he aplicado esto que le comparto a usted. Y sí, es de mucha bendición. Y digo esto porque Dios me ha puesto en estos días que leamos un poco de los profetas menores, Oseas, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías, Malaquías, Ageo, Nahum, ¿verdad? Y Joel también, ¿verdad? Porque son libros de los que poco los hojeamos, pero que en realidad tienen enseñanzas muy hermosas por ahí ocultas entre las líneas. Y bueno, solamente meditar un poco en ellos. Les había dicho que me faltaban de subrayar en el libro de Amós como unos 4 o 5 capítulos, lo estuve haciendo. Y mire, por ejemplo, la grandeza de Jacob, mire lo que dice aquí, Amós capítulo 6, versículo 8. El versículo trae varias ideas, pero solo tomé esta. Dice Dios, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. ¡Qué palabra! ¿Qué palabra dice Dios aquí de Jacob? También la dice de ti, también la dice de mí, también. Aborrezco la grandeza de Jacob. Aborrezco sus palacios. Uy, qué tremenda palabra, Estamos hablando de que, aquí está referido a la famosa prosperidad y grandeza humana basada en riquezas, en cosas materiales y más. Y mire de quién lo está diciendo, de Jacob.
aborrezco la grandeza de Jacob. Y aquí hay una dualidad tremenda para reflexionar. Porque pudiéramos decir que si alguien se hace grande, prospera mucho económicamente, socialmente, sí, o sea, está, vamos a decir, como muy bendecido, muy prosperado, y tiene sus grandes construcciones, dice aquí, aborrezco sus palacios. Entonces pudiéramos decir, es que toda esta grandeza que tengo, pues Dios me la ha dado, Dios me la ha dado. Y la pregunta es, aunque te dé por válido que Dios te la ha dado, atención, aunque te la diera yo por válido, te pregunto, ¿y por qué Dios aborrece esa grandeza? ¿Por qué Dios aborrece tus palacios? A ver, trata de explicármelo. Vamos a decir que Él te los dio. Él permitió que los tuviera. ¿Y por qué los aborrece? Aquí lo hermoso es que no dice que te aborrece a ti. No dice que aborrece a Jacob. No, aborrece la grandeza. O sea, Jacob se hizo grande, se hizo grande, se hizo grande. Y dice Dios, aborrezco la grandeza de Jacob. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, pues está en Amós. Y me pareció que era algo interesante, porque pocas veces reflexionamos en eso. Algo pasa, algo hay aquí, para que Dios aborrezca la grandeza de Jacob y aborrezca sus dineros, sus palacios, sus camionetas, sus ranchos, sus negocios. Algo pasa. Definitivamente podemos entender que en ese tiempo Jacob no anda bien, no está en los caminos de Dios, o que esa grandeza le ensoberbeció, o que esa grandeza le ha alejado de Dios, o que con esa grandeza y esos palacios no le ha dado la gloria a Dios. Reflexionemos. Oiga, encontré en el versículo 11 aquí mismo en Amós, mire, hay cosas interesantes. Mire esta, mire. Primero le leo el versículo completo. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Un versículo cualquiera. Otra vez, un versículo X, que tú vas leyendo y te lo brincas. Lo lees rápido y como que no encuentras nada interesante. Otra vez. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Y sin embargo, creo que aquí tenemos una enseñanza única, especial. Bueno, es como paralela a dos enseñanzas más que están por allí, quizá tres, pero hay dos que más o menos se relacionan con esto que voy a enseñar. Herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Qué interesante. Casi nunca nos ponemos a reflexionar sobre la casa. Que la casa tenga algo que ver en nuestra relación con Dios. Que en las paredes, en las puertas, en las ventanas, en los pisos, en los techos, pues no encontramos nada espiritual. Es una casa que está hecha de bloc de ladrillo, de cemento, varilla. Es una casa que está ahí. Como que no le encontramos nada espiritual. Y sin embargo, sí lo tiene. Sí lo tiene. La Biblia enseña, por ejemplo,
que el madero oye, que las piedras oyen, Eso ya nos dice algo. Pero también enseña la Biblia que aquella casa que fue construida y en su construcción alguien murió, sangre hay sobre esa casa. Es interesantísimo, Pero aquí dice que herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con abertura. También habla de cuando le sale una especie de lepra a la casa. Lepra en la casa. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Y es tremendo. El moho de las casas testifica, Eso es interesante, pero nunca nos ponemos a pensar sobre eso. Pensamos que solo son frases, ideas que están allí, como complementando otras ideas, pero que en sí mismas no tienen una enseñanza. Mire, Jehová herirá con hendiduras la casa mayor. O sea, dicho de otra manera, una de las formas en que Dios castiga es dañando la casa, dañando las paredes, dañando los cimientos. ¿Qué le parece? Herirá Jehová la casa con hendiduras y la casa menor con abertura. Oye, se cuarteó la casa. Oye, esta pared ya se está cayendo. Pues mire, sí hay cosas espirituales detrás de todo eso. Es bueno meditarlo. Levantaré yo una nación que os oprimirá, versículo 14. Ahí está. Una de las formas en que Dios cumple su ira, porque hay muchas, una de ellas es esta: a través de un enemigo que te ataca, a través de una nación que te invade, que te roba, que te destruye. Dice, morirás en tierra inmunda. En el capítulo 7, versículo 17, igual. Dice muchas cosas, pero una frase que está allí es: tú morirás en tierra inmunda. A ver, no hemos aprendido nosotros este tema de cosas inmundas. De entrada, el concepto generalizado en el conocimiento bíblico, y le puedo decir que casi en todas las iglesias, es que actualmente no hay cosas inmundas. Que en el Antiguo Testamento y para los judíos muchas cosas eran inmundas, pero que ya no es así. Ese es el pensamiento que todos creen. Yo le invitaría: busque todos los versículos donde Dios habla de cosas inmundas en el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que son las mismas cosas del Antiguo Testamento. En otras palabras, es una mentira, es una ignorante mentira decir que en el Antiguo Testamento sí había cosas inmundas, pero que ahora ya no. Cuidado. Haga el ejercicio que le pedí y se va a dar cuenta. Morirás en tierra inmunda. También nos habla de comida inmunda y muchas otras cosas que son inmundas. El cuerpo muerto es inmundo, el sudor es inmundo, todos los desechos del cuerpo, el menstruo
es inmundo. El vómito es inmundo. El semen es inmundo. Es tremendo, ¿eh? El orín es inmundo. ¿Y por qué debemos estudiar esto? Muy sencillo, muy sencillo. Porque Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, no toquéis lo inmundo. No toquéis lo inmundo. Y nos enseña en 2 Corintios que hay cosas inmundas espirituales. Y hay cosas inmundas, pero natural, de manera natural. En fin. Dice acá, ay, este está bien interesante. Tú que arruinas a los pobres, dice, diciendo, achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza y venderemos los desechos. Ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Mire, este libro de Amós, ¿cuándo se escribió? Hace muchos años. Pues es tan actual esto que está diciendo. A ver, ¿todavía se abusan de los pobres? ¿Arruinan a los pobres? Sí. ¿Hay gente avara todavía en el comercio con los dineros? Sí. A ver, estas prácticas comerciantes, ¿cree usted que hoy en día ya no se aplican? Achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, venderemos los desechos del trigo, achicaremos la medida. Ahora los rollos sanitarios son más chiquitos, hay refrescos que son más pequeñitos. Achicaremos la medida, achicaremos la medida. Subiremos el precio. Todo eso es muy actual, ¿eh? Bueno, pues de esa manera se arruina a los pobres. Estas prácticas deshonestas de pecado, Dios las mira. Dice acá en el versículo 11 del capítulo 8, hambre de oír la palabra de Jehová. Hambre de oír. Ojalá tuviéramos mucha hambre. En el 9.2, que cavasen hasta el Seol, que cavasen hasta el Seol, que cavasen hasta el Seol. Este tema del Seol es un tema muy discutido. ¿Dónde está el Seol? ¿Qué es el Seol? Bueno, de entrada aquí dice cavasen hasta el Seol. Dios ubica el Seol abajo, hacia lo profundo de la tierra. No voy a dar ahorita más reflexiones sobre el Seol, pero me pareció interesante lo que nos enseña esta palabra. Otra, en el versículo 4, en la parte final, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¡Ay, Padre amado! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! La otra vez enseñé, como la Biblia nos dice, que Dios tiene dos caras. Una cara bondadosa, pero hay una cara bien severa de parte de Dios. Cuando Él se enoja, cuando Él está molesto, cuando Él decide que ya es tiempo para castigar a aquella nación, a aquel hombre, a aquella familia. Pues, a ver, abra su Biblia, a ver si encuentra Amós. Por ahí está, Capítulo 9. Pondré sobre ellos mis ojos para mal, no para bien. Padre. Eso es algo grave, es algo serio. Pondré sobre ellos mis ojos para mal. Wow. Eso es tremendo, en verdad tremendo. Pues este es Dios, pero poco se lee en estos versículos,
Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¡Oh, qué maravilla! Este es un versículo para tomarlo en cuenta en los tiempos finales que estamos viviendo. Sobre todo esas guerras que están ahí terriblemente, ¿verdad? Terriblemente allá en Medio Oriente. Pero aquí hay esta verdad. Dice Dios, yo establecí mi pueblo ahí, en esa tierra que yo les di, esa tierra que yo les di, y nunca más serán arrancados de ahí. Así es de que, bueno, podrá sacudirse el mundo, podrán ocurrir muchas cosas, pero una cosa es cierta. La tierra donde está Israel, esa es una tierra que Dios les dio a ellos. Y tienen muchas promesas sobre ellos. Pero una de ellas es, aquí los voy a establecer y nunca, lo subraya, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Bueno, de eso se encarga el Señor. Amén. Hay hay un pleito a nivel político internacional, hay un pleito con guerras ahí en la misma región de Israel y sus vecinos, pero en ese pleito intervienen muchas naciones del mundo y muchas organizaciones mundiales intervienen. Pero también, al reflexionar sobre esa situación que se vive allí, los cristianos entran en el pleito también, y entran en el pleito a veces, ¿cómo lo dijera? Malinterpretando lo que allí sucede. O apoyando a Israel de una manera ciega. Y hay que tener cuidado. Mire, no hay tiempo, pero a ver, Dios es justo. Y Dios quiere que su pueblo sea justo, que la iglesia sea justa, que Israel sea justo. Toda injusticia que Israel cometa con otras naciones será castigada, porque Dios es justo. Dios no permite que Israel haga injusticias. Dios no permite que Israel mienta, que Israel se ensoberbezca, que Israel tenga ídolos, que Israel abuse de otros pueblos, de otras naciones. Dios no permite que Israel viole mujeres, mate niños. Atención, 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 atención. Cuando no es un tiempo de un juicio de Dios sobre sus enemigos. Porque cuando Dios va a derramar su ira sobre algún enemigo de Israel, Dios le permite a Israel hacer lo que en una guerra se hace. Pero Dios es justo. Dios no permite que Israel abuse, que tú abuses, que yo abuse. No. No todas las guerras las va a ganar Israel. En la historia de Israel, muchas guerras las perdió. Aunque hay un destino trazado, donde al final, ya sabemos, Dios salva a Israel, ¿ok? Todo Israel es salvo. Hay un destino allí, pero bueno, eso se va a ir a cumplir en el tiempo perfecto. Pero bueno, ya no tengo más tiempo para compartir de esto. Ahí lo dejo y yo creo que continuaremos en la el próximo video. Creo que, bueno, sí, leeremos un poquito de Miqueas. Hoy quise, pues nada más aquí reflexionar un poquito. Alcancé un poquito de Amós, pues sí, Amós y
Y que nada más, creo que nada más fue algo que me había faltado de Amós. Bueno, pues en el nombre del Señor, que Dios me lo bendiga y en días siguientes vamos a continuar con estas reflexiones de los profetas menores. Bendiciones.